Damos una fuerte bienvenida a las personas que nos ven allí en internet en este día. Gracias por estar en contacto con nosotros y bienvenidos a una enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. El título de la enseñanza en esta mañana es Los que conocen el precio de todo y el valor de nada. Los que conocen el precio de todo y el valor de nada. Es posible que tú conozcas a alguna persona que así sea. Y vamos a ir enfocando poquito a poco esta enseñanza en este día. Es posible que, bueno, yo creo que no solamente que es posible, todos nosotros en alguna ocasión hemos tenido desilusiones con algunas personas, amigos, familiares, gente de querida, y decimos desilusiones más que todo basadas en una traición. Y las traiciones duelen. Duele cuando un amigo o alguien en quien uno ha puesto confianza lo traiciona. Muchas ocasiones pensamos de que las traiciones son traiciones emocionales entre esposas y esposos o los novios, pero no es así. Hay traiciones de cuestiones en amistades. Es más, son las más comunes. Los amigos que traicionan a otros amigos. Los amigos, supuestos amigos o personas que hablan por detrás de uno después de todo lo que tú hiciste por esa persona. A lo mejor lo ayudaste, le brindaste tu casa, le brindaste ropa y salió de allí hablando mal de ti. Qué cama más mala, qué comida más mala me dieron. Y toda una serie de cosas. Y hay veces que hay gente que se portan como los perros, y sin ofender a nadie con esta expresión. Digo como los perros porque hay perros que tú le das la comida en la boca y después lo que hacen es que te muerden la mano, te muerden la mano. Y esto pasa en muchas ocasiones con algunas personas. Y a todos nos pasa. Y si a alguno de ustedes no le ha pasado, te va a pasar. Quizás la razón por la cual algunas personas no han tenido esta experiencia es porque no tienen o no han tenido amigos. No han tenido amigos. Decía José Martí, el apóstol cubano, de que era bueno tener amigos, pero era mucho mejor tener enemigos. Y la gente no entendía, dice, porque si tú no tienes un enemigo, quiere decir que nunca has tenido un amigo. Porque los enemigos salen de personas que en alguna ocasión eran tu amigo. Es decir, si tú no tienes enemigos, quiere decir que nunca has tenido amigos. Y así sucede en la realidad. Y no somos nosotros los únicos que tenemos esta situación. Y es necesario identificar a nuestro alrededor las personas que tienen ciertas características dentro de nuestros amigos que pudieran convertirse en quizás enemigos, personas que nos hieran, personas que nos traicionen, porque son gente que conocen el precio de todo, pero el valor de nada. Y hay una diferencia entre precio y valor. El precio está basado en la calidad de las cosas, en lo que tú vas a comprar. Quizás en el mercado, quizás en algunas ocasiones el mercado establece un precio sobre las cosas, o la demanda también, esa cuestión de la producción y la demanda. Cuando hay algo que escasea mucho, pues el precio sube. Pero cuando eso abunda mucho, entonces el precio baja, porque lo puedes conseguir donde quieras. Pero el valor es mucho más grande, porque el valor es lo que tú eres capaz de pagar por algo. A lo mejor te vas a encontrar, por ejemplo, en un garage sale o un lugar, algo que originalmente lo que costaban eran unos cuantos dólares. Pero si para ti tiene una gran significado, tú vas a llegar a pagar mucho dinero por eso. El otro día vi en la internet que pagaron, creo que fueron 250,000 alrededor más o menos, por una computadora Apple, la original, la 1, Apple One. Y dije, no puede ser, yo tuve una. Y la boté a la basura. Es lo que más me duele. La boté a la basura porque ya le saqué el jugo. Aquello fue increíble. Estoy hablando en los años quizás 80. Y si lo hubiera guardado, bueno, me hubiera ocupado espacio por un tiempo. Cada vez que me mudaba tenía que llevar aquel tareco que le llaman a alguna gente, ¿verdad? De un lado para otro.
pero lo hubiera vendido ahora por 250,000. Han vendido 2 ya en el internet, aproximadamente por ese precio. No sirven, dicho sea de paso. No funcionan, porque hay que reparar, porque son muy antiguas. No se pueden ni usar, porque en aquel tiempo las memorias no se medían ni en megabytes. Aquello era, sin embargo, ha venido a ser una reliquia. Y entonces, eso que no tiene precio, tiene ahora un valor. ¿Entiendes esto? Bueno, tú y yo no tenemos precio ninguno. Porque, ¿qué tú crees que van a dar por ti y por mí? Ni un kilo. Dicen en mi país, ni un kilo partido por la mitad. Pero sin embargo, sí tenemos un valor. ¿Un valor delante de quién? De Dios. Y de Cristo Jesús. Tanto fue así que dice la Biblia de que Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario y pagó por la vida tuya y mía. Es más, no por la vida buena, pagó por los pecados. Pagó por lo malo. Eso es valor. Pero en medio de eso encontramos personas que no entienden de ninguna forma esta relación entre el precio y el valor. Y hay gente que no entiende, no saben nunca darle valor a las cosas. Abre tu Biblia allí en el libro de Juan, capítulo 12, donde vamos a iniciar esta enseñanza en esta mañana. Juan, capítulo 12. Y voy a leer los primeros 6 versículos como introducción a la enseñanza del día de hoy, porque vamos a ver también otros textos bíblicos en esta ocasión acerca de este tema. Dice allí en el versículo 1, Juan 12, comenzando en el versículo 1. 6 días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor a Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos. Y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionó, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume, que vale muchísimo dinero, para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba robarle lo que estaba en ella, o robarse lo que estaba en ella. El hombre era el tesorero de Jesús. Y yo sé que tú tienes la misma pregunta que tengo yo. ¿Por qué Jesús se conocía a Judas, lo puso a cargo de la finanza o la tesorería de la iglesia, los fondos, el dinero? ¿Por qué habrá sido? Bueno, yo te voy a dar alguna respuesta un poquito más adelante. Pero esto es un texto bíblico donde vemos a Judas, que no era solamente una persona cercana a Jesús, era una persona, entre comillas, de confianza de Jesús. Estaba allí en el grupo que Jesús originalmente había escogido para poder manejar, es decir, no solamente el dinero, sino el ministerio en general, porque lo había escogido como uno de sus discípulos. Pero Judas tenía problema con el dinero. Y fue precisamente allí donde lo puso a él a funcionar Jesús. Dice la Biblia en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 7, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Por codiciarlos algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Esto se lo dijo Pablo a Timoteo. No dice que el dinero es problema. El problema es ¿qué cosa es? El amor al dinero, el amor al dinero. Y Judas tenía amor al dinero. Hay muchas personas que tienen amor al dinero. Cuidado con las personas a tu alrededor o tus amigos que tienen amor al dinero. Y tú te vas a dar cuenta en muchas ocasiones quiénes son. Porque son hermanos, esta gente son capaces, dicen en mi país, aún de vender a su propia mamá. Y si venden a su mamá, te van a vender a ti. Y estamos hablando literalmente de vender. A Jesús lo vendieron. Este mismo hombre lo vendió. Y cuando hablamos de vender es interés. No estamos hablando, hay veces necesariamente por
por dinero en efectivo, pero cosas materiales que tienen cierto precio, no valor, precio. Y la gente se pone los precios. ¿Cuánto tú crees que alguna gente valga? Tú puedes descubrir cuánto el precio de la gente. Yo tuve en una ocasión la oportunidad, hace muchos años atrás, cuando vivía allá en Las Vegas, me encontré un amigo después de muchos años que la estaba pasando súper mal. Nos habíamos conocido hace algunos años antes, de pronto me empato con él, el tipo estaba en una crisis tremenda en la calle. Me lo traje a mi casa para que tuviera, le ofrecí allí un cuarto para que se pudiera levantar. Me acuerdo que le regalé un par de zapatos y algo de ropa porque estaba muy mal. Y la primera noche me robó. Yo recuerdo que tenía una esclavita, una cadenita de esta, una pulsera. Y yo cogí aquella, y me la había quitado esa noche, la había puesto en había una cosita ahí, un mueble, y ahí lo puse. Era mi costumbre de hacerlo. Y al otro día el hombre se desapareció. Y después me di cuenta que también la pulsera se había desaparecido, más otras cosas más. Y tú te das cuenta y dices, ese es el valor de esa persona. Si tú te pones a hacer cuenta, ¿cuánto cuesta la pulsera y cuánto cuesta esto y cuánto cuesta lo otro? Ese es el valor que mucha gente tiene. Es decir, el precio, no el valor, el precio que mucha gente tiene. Y tú lo vas a poder medir. Judas llegó a presentar cuál era su precio. ¿Cuánto fue según la Biblia? ¿Cuánto? 30 monedas. 30 monedas. Eso fue. Eso fue lo que cobré. ¿Cuánto me dan? Le dijo allí a los judíos. ¿Cuánto me dan a los fariseos, sacerdotes? ¿Cuánto me dan ustedes por entregarle a Jesucristo? 30. Ah, ok, digo, vamos a hacer negocio. Y eso fue. Déjame decirte una cosa. Judas fue el único apóstol que tuvo la oportunidad de tocar el cielo con sus dedos, pero se fue al infierno. No de entrar al cielo, de tocarlo. ¿Por qué? Estuvo con Jesús, ministraba, era un tipo de confianza. Mira, papá, si a mí Jesucristo me escoge en alguna ocasión como el tesorero director de finanzas de su ministerio, ¿tú no crees que es un honor para ti? Sería tremendísimo. Y el decir, yo soy el tesorero de Jesús, es una responsabilidad tremendísima, déjame decirte. Tremendísima. Este hombre no supo valorarla. Y dice allí Juan de que Judas metía la mano en la bolsa y se robaba el dinero. Sabíamos que había problemas. Pero fue Jesús quien lo escogió. ¿Por qué? Vamos a ver un poquito más adelante, pero fue él. Lucas capítulo 6, del 12 al 16. Esto es lo que cuenta este texto bíblico. Dice, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quien los nombró apóstoles. Escucha de esto. Jesús llamó a los discípulos. Discípulos quiere decir a todos aquellos que lo seguían. Era un grupo muy grande. Mucha gente seguía a Jesús. Esos son los discípulos. Pero los apóstoles eran 12, aquellos que él nombró y llamó para un ministerio específicamente. Y dice ahí el versículo 14, Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Es decir, habían dos Judas y no son los mismos. Un Judas, el hijo de Jacobo, y el otro es Judas Iscariote. Este Judas Iscariote es este Judas el que entregó a Jesús. Es decir, Judas no era tesorero del ministerio de Jesús, porque lo habían escogido los demás apóstoles. Ahí no se utilizó la técnica o la práctica de muchas de las tradicionales donde la iglesia se reúne a la hora de escoger los líderes y vamos a escoger a ver, hace falta un maestro, hace falta esto, y la gente empieza a votar, porque en muchas ocasiones escogemos a gente que no sirve para nada. Los escogemos porque son nuestros amigos.
Jesús no hizo eso, Jesús lo escogió él. Él fue quien nombró, tú vas a hacer esto. No aparece el texto bíblico exactamente en qué momento Jesús le dice a Judas, tú vas a ser el encargado del dinero en este ministerio. No lo dice. Pero sabemos de que fue él, porque Juan lo menciona y lo menciona también el apóstol Pedro, de que Judas era el encargado del dinero del ministerio de Jesús. Dicho sea de paso, una gente dice, ¿y se recogían diezmos? No se sabe allí, no hay una aclaración sobre esto, pero lo que sí se nos dice a nosotros es de que habían personas que cooperaban con el ministerio de Jesús. Inclusive en algunas ocasiones habían personas que eran, ¿cómo se dice? Wealthy, personas que tenían buena situación económica, plata y prósperos y cooperaban y ayudaban con el ministerio de Jesús. Y en aquel tiempo habían gastos muy parecidos a los que nosotros tenemos en ministerio. La gente no se imagina eso. Quizás no tenían un templo, no había que pagar luz y aire acondicionado y seguro, pero había que pagar otra cosa. Habían alimentos, había 12 hombres que mantener allí en ese ministerio. Y había comida que comprar. Y había viajes que hacer. Los viajes costaban. Viaje cuesta dinero. El ministerio cuesta dinero, por eso es que Jesús también tenía a alguien que manejaba las finanzas de su ministerio. Igual que sucede ahora en la iglesia, nada de esto es nuevo. Sin embargo, los apóstoles también sabían que alguien iba a traicionar a Jesús. No sabían quién, pero alguien lo iba a traicionar. Mira lo que dice Hechos capítulo 1, 15, 16 y 17. Por aquellos días, Pedro se puso de pie en medio de los creyentes, que era un grupo como de 120 personas, y le dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Pero la pregunta es, ¿y de qué texto bíblico, de qué habla allí Pedro? Bueno, si te vas a Salmos capítulo 109, en el versículo 5, Salmos 109, comenzando en el versículo 5, dice, mi bondad la pagan con maldad. En vez de amarme, me aborrecen. Pon en su contra a un malvado, que a su derecha esté su acusador, que resulte culpable al ser juzgado y que sus propias oraciones lo condenen, que se acorten sus días y que otro se haga cargo de su oficio. Es decir, el Antiguo Testamento, David en los Salmos está prediciendo ya a través de una revelación del Espíritu Santo lo que iba a suceder con Jesús. Alguien iba a traicionar a Jesús, alguien que estaba allí cerquita a su lado. Alguien de confianza. Otra vez decimos, cuidado mi querido hermano, porque si alguien te traiciona va a ser alguien de tu confianza. Y dije anteriormente que muchas de las traiciones son de carácter emocionales, es decir, cuando hay un matrimonio, un noviazgo o cosas así. Pero déjame decirte que esas son las traiciones menos importantes. Lo más común siguen siendo las traiciones de los amigos. Cuando un amigo, una persona que nosotros conocemos o un familiar en muchas ocasiones también nos traiciona. Hay muchas formas de traicionar, muchas formas. Pero eso es lo más común. En el libro de Juan, capítulo 13, se nos menciona a nosotros también una historia muy interesante cuando nos damos cuenta que Judas toma la decisión de traicionar a Jesús. Y déjame explicar lo que pasa con los amigos. Y quisiera decir también otra cosa. Cuando hablamos de los amigos, lo mismo son amigos afuera que adentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, en el ambiente cristiano, también en muchas ocasiones hay personas que nos traicionan. Te traicionan a ti, me traicionan a mí como pastor, traicionan este ministerio, esta iglesia, traicionan aún al mismo Cristo Jesús. Hay muchas personas que hemos visto dar testimonio de fe a través de los años. Estoy hablando, en todas las iglesias sucede. Déjame decirte, esto es un modelo que sucede en todos lados donde tú vas. Personas que tú los ves, que dan testimonio de fe, que se bautizan, que cuando tú los escuchas hablar, tú dices, wow, increíble. Te impresiona el nivel supuestamente espiritual de estas personas y después los ves en el mundo y se olvidan de Dios. Esa es una traición ¿a quién? A Dios. Una traición a Dios.
Pero entonces también hay otros, por ejemplo, que los vamos a ver quizás dentro de la iglesia. Y hermano, y gloria a Dios, amén, aleluya, te quiero mucho y quién sabe. Pero después entonces se retiran y hablan mal de la iglesia y del pastor y de los hermanos que están aquí. Y todavía peor de los hermanos que se quedaron con el pastor. Esa es una traición ¿a quién? A nosotros. A ti, a la iglesia, al ministerio. Dice la palabra, cuidado con tocar al ungido. Ese sería un tema que trataremos en otra ocasión. Sin embargo, aquí en Juan capítulo 13, el escenario que estamos viendo allí fue cuando Jesús estaba en medio de los apóstoles en la última cena. Estaban ya, Jesús les empezaba a dar ahora las últimas instrucciones, porque Jesús sabía que iba a ser entregado. Él sabía que alguien de ese grupo, alguien lo iba a entregar. Ya lo había mencionado anteriormente. Nadie sabía quién. Y esto es lo que sucede comenzando en el versículo 21. Dice, dicho esto, Jesús se angustió profundamente y declaró, ciertamente les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber a cuál de ellos se refería. Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. Simón Pedro le hizo señas a ese discípulo y le dijo, pregúntale a quién se refiere. ¿Sabe quién es el discípulo amado? Juan. Juan es el que escribe también. La personalidad, la característica de Juan, un poco más humilde, el que él no dice, porque yo estaba y me dijo, no, pero es él, habla del mismo. Y curioso, porque imagínate tú, el que Jesús diga, alguien me va a entregar. Es como que yo venga aquí hoy y diga, uno de ustedes me está jugando kikiriwiki. ¿Sabes lo que quiere decir kikiriwiki? Es decir, me están jugando ahí extraño y me quieren echar para adelante, como dicen en algunos lugares. Y enseguida, ¿y quién será? Y tú sabes lo que generalmente sucede cuando uno dice eso. Uno es así, mira. ¿Verdad? Mira por los lados. Como diciendo, ¿quién será? No mira para acá. Y dicen, miren para allá. Y entonces Pedro quería saber, claro, Pedro tenía esa... Ya tú conoces la personalidad de Pedro. Él no se quedaba callado, el tipo, tú sabes. Y dice que le empieza a hacer señas a Juan, porque Juan estaba sentado al aire y le dice, pregúntale a ver quién. Yo no soy, a ver quién es, pregunta. Algunas, porque esto es lo que dice, le hizo señas. Y entonces Juan le pregunta, mira esto, versículo 25. Señor, ¿quién es? Preguntó él, reclinándose sobre Jesús. Aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato. Dice, le contestó Jesús, acto seguido, espera, porque mira lo que pasa aquí. Nosotros hemos, en algunas ocasiones, hay ese tipo de bromas, ¿no? Que voy a mirar con disimulo a la persona y uno es así. ¿Te has fijado? Sí. Sí. Jesús fue bien directo. Dice Jesús, a la persona, levantó el pedazo de pan, a la persona que yo le dé este pedazo de pan que lo voy a mojar, a esa persona. Es decir, yo no sé, Jesús no podía ser más claro y más específico de quién lo iba a traicionar. Y dice, aquel a quien yo le dé este pedazo de pan que voy a mojar en el plato, le contestó Jesús. Acto seguido, dice, mojó el pedazo de pan y se lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Y qué tú dirías entonces si tú ibas a ver eso? Es ese mismo. Y dice el versículo 27, tan pronto como Judas tomó el pan, atención, Satanás entró en él. Déjame decirte algo. Las personas que te van a hacer, que te van a traicionar, siempre han mantenido en su mente que en alguna ocasión te van a traicionar. Pero algo va a suceder que sea, dicen, el trigger, el gatillo, la acción para que eso suceda. Con los años, yo he aprendido como pastor, o estoy aprendiendo con los años,
que no solamente en la iglesia, sino fuera, porque acuérdate, yo tengo mucha relación fuera de la iglesia con personas que no son creyentes. Y uno empieza digo yo como pastor porque mi trabajo pastoral me obliga a mí a estar en contacto con mucha gente al mismo tiempo, y no solamente con contacto con las personas, hey, hello, hello, sino en relación con personas en muchas ocasiones en cosas íntimas. Es decir, las personas vienen a los pastores para contarnos sus problemas y sus situaciones y sus experiencias, y entonces eso nos ayuda a ir conociendo algunas, no siempre totalmente, pero algunos rasgos íntimos, algunas características íntimas de las personas. Eso también nos ayuda a ver el corazón de la persona. Y descubrimos que hay mucha gente muy buena, muy sincera, mucha. Hermano, la mayoría de la gente que yo conozco son gente buena y sincera. Pero hay unos cuantos que no lo son. Y uno se empieza a dar cuenta cuando no lo son. Y yo tengo un dicho por ahí, donde en mi experiencia con algunas personas, hay veces que las personas hacen así y sacan la garra. ¿No te has fijado? Y enseguida que sacan la garra, no te muerden, no te arañan inclusive, pero sacaron la garra. Entonces, ¡ay! Sacó la garra. Este no es oveja. ¿Tú entiendes eso? Este no es oveja. ¿Este es qué cosa? Es lobo. Claro, es lobo. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado y empieza a tratar a esa persona de una forma diferente. Jesús sabía que Judas era, dice la palabra, es más, la palabra dice que sabía que era diablo. Hay un texto bíblico donde dice que Jesús sabía de que Judas era diablo, no un diablo, sino diablo. Él era el hombre que lo iba a entregar. Jesús lo sabía. Y en esta ocasión dice de que enseguida que Judas toma el pan, porque esto es otra cosa. Si yo digo a la persona que yo le voy a entregar esto, es lo que sea, y si yo empiezo, me acerco a alguien y dice, ¿qué tú vas a hacer? ¿Qué tú vas a hacer? Claro, la gente dice, estás loco. No, yo no. Eso es una papa caliente. No, yo no. Dáselo a otro. Sin embargo, en este texto bíblico, enseguida que Jesús se lo dio, Judas lo recibió. Porque Judas no tenía problema en decir, soy yo que te voy a entregar de todas maneras, como quiera que sea. Dice, lo que te vas a hacer, Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo Jesús. Ninguno, pero mira lo que pasa aquí, escucha esto en el versículo 28, ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo eso Jesús. Como Judas era el encargado del dinero, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que comprara lo necesario para la fiesta o que diera algo a los pobres. En cuanto Judas tomó el pan, salió de allí, ya era de noche. Es decir, aún en ese momento, dándole Jesús una señal a los apóstoles de quién lo iba a entregar, con todo y eso, los apóstoles no creían que podría ser Judas. Porque, hermanos, eso es lo que pasa generalmente cuando alguien nos traiciona, nos sorprendemos. Cuando te traiciona alguien que te está haciendo la guerra, en realidad no es traición. Tú dices, me lo quité de encima. ¿Sí o no? Pero cuando te traiciona alguien a quien tú amas, a quien tú le has demostrado cariño, a quien tú le has puesto confianza en tus manos, a quien tú, cuando tú lo recibes, tú lo abrazas y lo saludas, tú sabes, con sinceridad, de verdad, y esa persona entonces, tú eres empático. Fíjate, en psicología están las dos características, está la empatía y la antipatía. La empatía quiere decir cuando una persona, cuando tú abrazas a alguien y lo amas tanto, que tú quisieras tragarte a esa persona porque tú lo quieres mucho. Eso se supone que suceda más entre esposas y esposos, pero también entre amigos, no es ningún problema. Claro, no es tragártelo para salir de él. Quiere decir meterlo dentro porque tú lo quieres tener cerca. Yo te amo, esa es empatía. Y la antipatía también se demuestra a través de los abrazos. La persona te abraza, pero entonces cuando te abraza te dice, te quiero mucho, y te da la puñalada por la espalda en un abrazo. Eso es la antipatía. Entonces, eso es lo que pasaba acá. Sin embargo,
Jesús había puesto confianza en este hombre. Y quiero decir algo también. Todos sabemos y conocemos la historia de Judas, como acabó. Judas, dice la palabra, inclusive el libro de los Hechos, Pedro dice de que Judas está donde debía de estar. Dice así el texto bíblico. ¿Y dónde debía de estar Judas? En el infierno. Porque era ¿qué cosa? Era diablo. Era diablo. Pedro, sin embargo, que aún fue capaz de negar a Cristo en la cruz 3 veces, no era diablo. ¿Por qué? Tenía corazón bueno. Jesús conocía el corazón de Pedro. Por eso va a la playa y lo busca otra vez. Y lo restaura. Y si Judas no hubiera tenido el corazón duro, se hubiera entregado a Satanás de esa forma y hubiera conspirado para entregar a Jesús y se hubiese arrepentido aún, Jesús lo hubiera perdonado. Pero esa no era la personalidad de Judas. Te digo esto porque mira, si tú tienes aún la ilusión que en alguna ocasión algunas de las personas que te han traicionado se arrepientan y vengan a ti y te pidan perdón y tú puedas restablecer esa relación, mi hermano, no sigas soñando. Hay personas que lo pueden hacer, pero desafortunadamente la mayoría de la gente que traiciona a uno siguen siendo traicioneros. Es más, no solamente lo van a hacer contigo, lo van a hacer con otras personas más también. Y van a dañar a más de uno. La pregunta dentro de todo esto, cuando vemos esta historia y vemos de qué forma Jesús tenía entre su círculo de confianza a un hombre como Judas, la pregunta que surge es ¿por qué Jesús escogió a Judas? Entonces, ¿por qué Jesús escogió a Judas? ¿Cuál fue la razón? Yo te voy a dar 4 razones hoy que yo creo que son por las cuales Jesús escogió a este hombre. Número 1, y te va a poder ayudar para aquellos de ustedes que toman nota, anota allí. Número 1, para enseñarnos que hay personas que conocen el precio, pero no el valor de las cosas. Para enseñarnos que hay personas que conocen el precio, pero no el valor de las cosas. Cada una de las cosas que están escritas allí en la palabra de Dios fueron escritas con el propósito de enseñarnos a nosotros una nueva lección, algo. Y en muchas ocasiones pensamos de que vamos a vivir una vida llena de color de rosa. A nuestros hijos se los decimos también. Yo estuve este fin de semana allí en el sur de la Florida compartiendo con mi familia. Y tuve la oportunidad de sentarme a conversar con mis hijos. Ellos son casados y ahora pues están enfrentando algunas situaciones que yo enfrenté hace muchos años atrás. Y algunas que todavía sigo enfrentando. Y se lo decía a los dos esta semana. La vida es muy dura. Es muy dura. Pero vale la pena vivirla. Si estamos en Cristo Jesús, vale la pena vivirla. Ahora, no hay promesa absolutamente ninguna, ni en la Biblia, ni fuera de la Biblia, de que nuestra vida va a ser de color de rosa. No, ni para los cristianos. Desgraciadamente, esta es una de las mentiras que muchas personas utilizan aún dentro de la iglesia, diciéndole a la gente, ven a Cristo Jesús, recibe a Cristo, conviértete y tú verás como todas las cosas van a cambiar y a partir de ahora. No, eso no es cierto, mi querido hermano. Cuando tú recibes a Cristo, lo único que va a cambiar es que el día que te mueras, en vez de irte al infierno, te vas al cielo con Cristo Jesús. Pero tenemos que seguir pagando la misma renta, nos enfermamos igual, tenemos problemas emocionales y dentro de todo eso también hay gente que nos traiciona a nosotros. Desgraciadamente, esa es parte de la naturaleza del ser humano. Entonces, Jesús escoge a este hombre para probarle también al resto de los apóstoles que siempre va a haber alguien que nos traicione porque no conoce el valor de las cosas. Judas no conocía el valor de la amistad de Jesús. Judas no conocía el valor de la confianza de Jesús. No lo conocía. A lo mejor se daba por ahí el golpe de pecho de decir, yo soy el director de finanzas del ministerio de Jesús, pero nada más. Pero en realidad él no sabía lo que eso significaba. Él sabía el precio. ¿Por qué el precio? Él sabía cuánto entraba, cuánto salía a lo mejor y cuánto se echaba en la bolsa. Pero no sabía lo que eso significaba en realidad, ni para él ni para los demás. Número 2. Para enseñarnos que nosotros también podemos ser traicionados. Para enseñarnos que nosotros también podemos ser traicionados. Y como dije anteriormente, si algunos de ustedes nunca han sido traicionado, prepárate
lo vas a hacer. Alguien en alguna ocasión te va a traicionar. Hay algunas traiciones que duelen mucho. Yo no sé si te ha pasado. Mira, aún, por ejemplo, para nosotros los pastores sucede exactamente lo mismo. Y conversaba yo hace unos días con un grupo de pastores donde hablábamos sobre este tema. Cuando hay personas a las cuales tú los ganas para el Señor, los bautizas, los discipulas, los educas en la palabra, hay toda una serie, y en cierta ocasión, este es mi pastor, y tú sabes, pero enseguida que el pastor dice o hace algo que a esa persona no le gusta o no le conviene, hasta ahí llegó el pastor santo y bueno y todo lo demás. Y comienza la traición. Y a nosotros nos duele también, a los pastores. Nos duele cuando la gente se va de la iglesia. Hay gente que uno dice, wow, se fue. Qué bueno que no está aquí. La verdad, en muchas ocasiones. Pero déjame decirte una cosa. La mayoría de las veces a nosotros nos duele cuando la gente se va de la iglesia. Cuando nosotros fuimos quien los ganamos. Quien los discipulamos. Quien los educamos. Quien les enseñamos el camino cristiano. Quien los amamos. Quienes en muchas ocasiones uno sacrifica hasta cosas y tiempo para poder ministrar a esa persona y esa persona da la vuelta y le da a uno la puñalada por la espalda. Bueno, cuando yo tengo esas y las he tenido y las voy a seguir teniendo, quizás yo estaba esta semana, en estos días, calculando más o menos cuántos años me quedan a mí de ministerio. Yo creo que me quedan como unos 30 o 35 años más, así que aguántense porque queda mucho tiempo. Eso quiere decir que voy a andar con un bastón. Quizás en un sillón de ruedas, no importa, pero seguimos como quiera que sea. Pero imagínate cuánto nos falta entonces de desilusiones con la gente. Nos falta mucho. Y cada vez que yo tengo una desilusión con alguien, me acuerdo entonces de Jesús. Jesús escogió a alguien sabiendo que lo iba a traicionar. Jesús escogió a alguien sabiendo que iba a crear una gran crisis dentro de su ministerio, porque esto fue una crisis, yo no sé si tú sabes esto fue una crisis. No lo especifica exactamente el texto bíblico, pero nos damos cuenta, imagínate, si el director de finanzas, el tesorero de la iglesia, se roba el dinero, ¿qué tú vas a esperar el resto de las personas? Se lo roba. Entonces, imagínate, había un problema, porque si se echaba la plata no era porque sobraba. En realidad no era porque sobraba, todo lo contrario, porque Jesús hubiera podido hacer muchas cosas más. De hecho, lo que nosotros sabemos en la historia cristiana, de la iglesia cristiana a través de muchos años, es de que el dinero nunca sobra en la iglesia. Siempre hay muchas más necesidades ministeriales que el dinero que la iglesia tiene, incluyendo esta también. Entonces no era que le sobraba a Jesús dinero, era que este hombre simplemente por su corazón duro, y dice porque era un ladrón, metía la mano en la bolsa y se robaba el dinero. Esto es una crisis. Pero la otra crisis es también ahora que faltaba un apóstol. Jesús había nombrado 12 y déjame decirte, por alguna razón el número 12 funciona. Y ahora faltaba uno, por eso fue que después se reunieron para poder elegir a un nuevo apóstol. Eso sucede también y sucede también en nuestras iglesias. Y si a Jesús entonces lo engañaron y lo traicionaron, a ti y a mí nos los van a hacer también. Número 3. Para enseñarnos que Jesús sabe lo que se siente cuando somos traicionados. Es decir, cuando tú y yo estamos así más deprimidos y nos sentimos más mal, Jesús dice, yo sé lo que tú estás sintiendo. No vayas a pensar de que Jesús es indiferente a cuando uno de nosotros tenemos alguna situación como esta. Y estamos hablando de sentir emocional y físicamente. Es decir, porque tú sabes que cuando alguien te traiciona, no te duele la cabeza ni los pies. ¿Qué es lo que te duele? El alma, es algo aquí. Tú sabes que uno siente así esa gran preocupación y te da depresión en muchas ocasiones y hasta se te quita el hambre y no quieres comer o te sirven y no tienes hambre o te comes algo y no te sabe nada porque tienes ese malestar y ese malestar es una mezcla entre tristeza, depresión y coraje. Y coraje también. Porque uno dice, ¿cómo es posible? Hay veces la tristeza es tanto que si yo lo cojo, ¿me entiendes? Porque eso es lo que mucha gente piensa. Y nada, después hay veces que en el amor en Cristo, cuando cogemos a esa persona, todo lo que tenemos que poder decir es, yo te perdono, tú eres un infeliz que me has traicionado, pero yo te perdono. Y eso es lo que Cristo Jesús nos enseña a hacer después de todo.
Y número 4 y último en esta mañana, para enseñarnos que aún así Dios cumple su voluntad. Aún así Dios cumple su voluntad. Déjame decirte, la traición de Judas no cambió para nada el plan de Dios. Porque aunque Judas no lo hubiera traicionado, de todas maneras Cristo Jesús tenía que ir a morir a la cruz del Calvario. Y no solamente eso. Judas traicionó no solamente a Judas, sino al resto de los apóstoles, porque esto es algo en general. Escúchame, mi querido hermano, cuando alguien traiciona a un ministerio, a una iglesia, a un pastor, traiciona al pueblo de Dios. Afecta, las cosas que nosotros hacemos afectan no solamente a nuestra iglesia local, sino al reino de Dios en general. Mucha de esta gente después salen de las iglesias diciendo barbaridades y medias a personas aún que no son cristianas. ¿Tú piensas de que esta gente va a querer ser entonces cristiana y ir a la iglesia? No. Desafortunadamente no. Esto afecta en general a todos. Sin embargo, el plan de Dios sigue siendo el mismo. Porque a pesar de la traición de Judas, Jesús fue a la cruz, nos salvó. Y ahora, 2000 años después de este evento, la iglesia cristiana sigue fuerte, se sigue predicando el evangelio, se sigue compartiendo a Cristo con las demás personas. Y tú y yo, por la gracia de Dios y por medio del sacrificio de Cristo Jesús, entonces estaremos con Él un día en el cielo. Esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Verdad? Amén, amén. Dale un aplauso al Señor fuerte. Digo esto en esta mañana porque si algunos de ustedes está pasando o pudiera pasar el día que suceda, que alguien te traicione porque no conoce el valor de las cosas, aunque conozca el precio de todo lo demás, tú tienes que entender de que Dios está en medio de eso. Y que todo esto lo estamos pasando para que aprendamos a cómo manejar nuestras emociones, nuestras reacciones cuando la gente nos queda mal, cuando la gente nos insulta, cuando la gente que más queremos nos traiciona y se aparta de nosotros. Sabiendo de que hay alguien que ha hecho un compromiso con nosotros que es de por vida. ¿Y quién es? Jesús. Y te voy a decir una cosa, mi querido hermano. Te voy a decir algo. Mira, todos tus amigos te pueden dejar. Pero alguien que nunca jamás te va a fallar a ti va a ser Cristo Jesús. Aún dice la palabra, aunque mi madre y mi padre me dejaran con todo y eso, dice Jehová me recogerá. Dice, no importa, mira, y no me va a recoger porque soy bueno, con todo lo malo que seamos, Jehová con todo y eso me recogerá, dice la palabra. Porque Cristo Jesús es el único, mi querido hermano. Y te voy a decir, te lo digo esta mañana por experiencia. Yo he pasado por la experiencia y estoy pensando en este momento en una ocasión, algo que me sucedió a mí en mi vida, donde todo el mundo me dio la espalda. Todo el mundo me dio la espalda. Sin embargo, alguien con quien yo siempre pude contar fue con Cristo Jesús. Pero así en el momento. No era algo de mañana o la semana que viene. Y tuve la oportunidad de poder experimentar un acercamiento con Cristo Jesús a través de esa dificultad. Por eso te digo que esa es la razón por la cual Jesús escogió a este hombre, es para dejarnos saber a nosotros. No a él, porque la palabra dice que Jesús lo sabe todo. Pero a nosotros dejarnos saber de que quien hace falta que esté porque conoce el valor de las cosas es Jesús. Y Jesús conoce el valor tuyo, personalmente, cada uno de ustedes. No importa, aunque tú te veas terriblemente mal. Porque cada uno de nosotros internamente sabemos quiénes somos. Y sabemos lo que pensamos y sabemos aún lo que somos capaces de hacer. Pero Dios y Jesús, que conoce el corazón de todos nosotros, la palabra lo dice así, le ha dado valor a la vida nuestra. Tanto valor que dice la Biblia que fue a la cruz del Calvario y pagó por nuestros pecados. Por eso cuando nosotros estamos en una situación como esta, una depresión o afectados por la traición de alguien, siempre debemos de pensar, pero Jesús, que es mi amigo, está conmigo. Y de ahí ese corito que dice, tengo un amigo que me ama, que me ama, que me ama, que me ama. ¿Y su nombre es qué? Y su nombre es
Jesús. Adoro el nombre de Jesús en esta mañana porque es el amigo que nunca jamás te va a traicionar.